Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a estos nuevos encuentros que se llaman ¿Qué estás buscando? Está basado todo esto que vamos a ir recorriendo en dos libros. Uno es el de Krishnamurti, que es un libro que apareció hace muy poquito, que se llama justamente ¿Qué estás buscando? Y el otro, Cuando nada funciona, intenta no hacer nada, que es de el autor, que ya les digo, no aparece el nombre acá. A ver, esperen, ya lo vamos a encontrar. Frank Kinslow es el autor. Cuando nada funciona, intenta no hacer nada. Aprender a soltarte te llevará donde quieres ir. O sea, este está basado en el tema de soltar, que es realmente soltar. Y el anterior, de Krishnamurti, está basado en cómo vivir en relación y cómo la importancia, ¿no?, de que en realidad nosotros somos seres de relación y cómo podemos mejorar nuestras relaciones, ¿no? Aprender a relacionarnos más que nada con nosotros mismos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir alternando entre estos dos libros, no es que vamos a trabajar uno y hasta el final, sino que lo vamos a ir viendo alternativamente a los dos. Me pareció que son interesantes y bueno, nos van a llevar siempre a reflexionar y sacar algún beneficio para nuestra propia experiencia. Krishnamurti, todos conocen, ¿no? Krishnamurti dice que la vida es relación. Nosotros vivimos en relación unos con otros. No solo nos relacionamos con personas, sino que también nos relacionamos con diferentes objetos en el mundo, con la Tierra, con el universo. Por eso es muy importante comprender que la vida siempre es relación, porque cada movimiento de nuestras relaciones, ya sea con nuestros amantes, padres, amigos, significa para nosotros algo muy importante. Y ahora vamos a ver qué es lo importante, ¿no? Todo este conjunto de relaciones forman lo que nosotros conocemos con el nombre de sociedad. Si nosotros somos coléricos, celosos, si actuamos con ambición, con prejuicios, o nos autocompadecemos, o nos deprimimos, o somos excluyentes, vamos a crear una sociedad enloquecida. Multipliquemos por 6.000 millones al ser egocéntrico o afectuoso, generoso o avaro, que cada uno de nosotros somos en relación con los demás, y eso nos da por resultado esto que llamamos nuestro mundo. Todo lo que somos afecta a los demás, no solo a las otras personas, sino al planeta en general, tanto lo bueno como lo malo. La mayoría de nosotros, si nos atrevemos a observar, nos daremos cuenta de que en realidad estamos muy solos. No sabemos por qué o cómo sucede, pero incluso muchas veces nos sentimos aislados y solos. Incluso en las relaciones más íntimas que podamos tener, nos sentimos solos. ¿Por qué? Dice acá Krishnamurti, ¿no? Porque pensamos en nosotros mismos, en el miedo que tenemos a que el otro nos abandone, en nuestras inseguridades. Y esto trae como consecuencia una soledad aún mayor, una dependencia más grande de los demás. Y esto se deriva en un enorme sufrimiento. Pero todos estamos tan habituados al miedo y al sufrimiento que nos olvidamos que estos hábitos se pueden cambiar.
Es cierto que hemos heredado de nuestros antepasados este instinto agresivo de supervivencia, pero nuestro cerebro también tiene la inteligencia para decidir cuándo es apropiado obedecer a los instintos y cuándo es necesario cambiar de comportamiento. En la escuela se nos enseña muy poco sobre la relación. Teniendo en cuenta que nuestra propia supervivencia personal y colectiva depende de las relaciones, sería lógico que se enseñara sobre las relaciones en las escuelas. ¿Qué nos enseñan? A ganarnos la vida, pero no nos enseñan a vivir. Así que el arte de la relación, el arte en sí de vivir, lo tenemos que terminar aprendiendo por nuestra cuenta. Por eso tenemos que aprender qué es la relación, qué no lo es y qué es lo que obstaculiza las relaciones. Aunque externamente seamos inteligentes y cultos, por dentro todos los seres humanos seguimos siendo violentos. La verdadera educación consiste en cambiar al ser humano interior. La clave de una relación auténtica es comprender nuestro pensamiento, es decir, conocernos a nosotros mismos. Para eso debemos darnos cuenta de que nuestra forma de pensar y de comportarnos está condicionada. Si yo no soy consciente de mis procesos de pensamiento, lo que sea que piense significará muy poco. Si yo no conozco mis tendencias adquiridas o heredadas y el impedimento que suponen mis prejuicios personales o biológicos, si no comprendo mis miedos, mis heridas, mi ira, sin la capacidad de ver a través y más allá de ellos, todas mis relaciones estarán marcadas por la confusión y la distorsión. Conocerse a uno mismo es la base para relacionarse. Puedo descubrir la verdad de quién soy en el espejo que tengo más cerca mío, el espejo de la relación. Puedo ver cómo me siento, qué pienso y cómo me comporto con solo observarme atentamente en cada encuentro con las personas que hay a diario en mi vida. En las reacciones que tengo ante los demás, puedo ver lo que me enfada, lo que me hace daño, cuándo soy generoso, cuándo estoy alegre, cuándo estoy plenamente vivo. Es importante no grabar a fuego lo que uno descubre, porque la vida cambia a cada minuto, y nosotros también. Se trata de observar lo que siento, nada más. No de obedecer ciegamente al sentimiento o al impulso, ni de guardarlo para actuar después. No dejarse arrastrar por la ira o la codicia es muy difícil. No porque uno sea un inepto, sino sencillamente porque cuesta mucho reconfigurar el condicionamiento de millones de años de haber sido agresivos, cazadores. Pero si consigo aprender de un momento de ira, su repercusión será enorme. Cada vez que soy capaz de hacerlo, hay una gota menos de veneno en el aire que respiramos todos. Estar alerta de mi comportamiento y conocerme a mí mismo observándolo, da libertad a mi vida y a mis relaciones. Los caballos salvajes que hay en mí ya no me arrastran a lugares a los que no quiero ir. Conocerme a mí mismo es además la clave de la supervivencia. Todos los cerebros humanos son más iguales que desiguales. Luego, comprenderme es comprender también a los demás. Este mundo lo han producido miles de generaciones con sus ideas egocéntricas. Primero yo, mi familia y mi país. Nosotros tenemos que cambiarlo o seguir sufriendo de la misma manera. Si nos limitamos a cavar un agujero, por cómodo que sea, y meternos en él, vamos a perdernos por completo la extraordinaria experiencia de vivir.
Si nos resignamos a relacionarnos de la misma forma dolorosa que hasta ahora, porque tenemos miedo de perder la seguridad, estamos todos muertos. Debemos elegir o seguir reproduciendo el mismo modelo de siempre y sufrir por sentirnos separados y solos, u oponernos activamente a los hábitos egocéntricos y vivir en el amor, no solo con una persona en particular, sino con la vida en general. Estas charlas y escritos provienen de un hombre, en este caso Krishnamurti, ¿no?, que vivió como todos los grandes marginados de la sociedad: el rebelde, el poeta errante, el filósofo griego, religioso, el científico, el psicólogo revolucionario, los grandes maestros viajeros de todos los milenios. Durante 65 años Krishnamurti habló de la libertad psicológica para quien quisiera escucharlo. Fundó escuelas en las que los jóvenes pudieran estudiar todas las asignaturas y también estudiarse a sí mismos. Todas las selecciones de este volumen están tomadas de los libros de Krishnamurti, de las grabaciones de sus diálogos y las transcripciones de sus charlas públicas. Entonces, esta recopilación de Krishnamurti comienza por el ser humano de persona a persona, y ahora sí nos vamos a, digamos, introducir más en lo que es la relación. Hola Mari, qué lindos stickers que pusiste, ¿no? Vamos a ir viendo ver qué significa relación. Todo en la vida es un movimiento de relación. No hay nada vivo en la tierra que no esté relacionado con algo, con alguien. Incluso el ermitaño, la persona que se aísla en un lugar solitario, tiene relación con el pasado y en alguna medida con otros seres humanos. Nadie puede escapar de la relación. Y esta relación puede ser el espejo en el que podemos vernos y descubrir lo que somos. Nuestras reacciones, prejuicios, miedos, depresión, ansiedad, soledad, dolor y el sufrimiento que hay en nosotros. También en nuestros espejos podemos descubrir si amamos o si en realidad ni siquiera sabemos lo que es el amor. De modo que vamos a examinar qué significa relacionarse, porque la base del amor es la relación. También te voy a tomar un poco. Entonces la relación es el espejo en el que tengo la posibilidad de verme. Ahora bien, puedo distorsionar ese espejo para que me devuelva la imagen que más me conviene, o puedo dejar que refleje la realidad, lo que es. La mayoría de nosotros preferimos ver reflejado en el espejo de la relación lo que nos gustaría que fuera, no lo que es. Preferimos ver una imagen idealizada. Si examinamos nuestra vida y la relación que mantenemos con quien está a nuestro lado, nos daremos cuenta de que es un proceso de aislamiento. Vemos que en realidad esa persona no nos interesa, por mucho que hablemos continuamente de lo importante que es esa persona para nosotros. La realidad es que no nos importa. Solo nos relacionamos con alguien mientras la relación nos resulta placentera, mientras nos da seguridad, mientras nos satisface. En cuanto surge la menor turbulencia que me incomoda, abandono la relación. Es decir, solo mantengo la relación mientras la encuentro gratificante. Quizás suene despiadado lo que digo, pero si examinamos de verdad nuestra vida con detalle, vemos que esto es un hecho. Si examinamos nuestra vida y observamos la forma en que nos relacionamos,
nos damos cuenta de que en el fondo es un proceso de protección de los unos frente a los otros. Levanto un muro y por encima de él miro y estudio a los demás. En todas las circunstancias, sostengo el muro en pie y me protejo detrás de él. Ya sea un muro psicológico, físico, económico o nacional. Y mientras vivamos aislados detrás de un muro, es imposible la relación. El muro nos crea tal desasosiego, hay en él tanto dolor, sufrimiento, guerras, desdicha, que queremos escapar y encerrarnos entre unos muros que nos den seguridad, que nos hagan sentirnos psicológicamente a salvo. La mayoría de las relaciones son, por lo tanto, un proceso de aislamiento. Y lógicamente la sociedad creada por esa clase de relaciones, ¿qué va a hacer? Una sociedad que fomenta el aislamiento. Perdón. Es decir, que todos vivimos aislados tras un muro. Bueno, en vez de muro podemos usar la palabra pared, ¿no? Muralla, no sé. Y extendemos la mano por encima de ese muro. ¿Estamos alguna vez relacionados de verdad con alguien? ¿O la relación que hay entre dos imágenes es una relación entre dos imágenes? La que yo he creado del otro y la imagen que el otro ha creado de mí. Yo tengo una imagen de la otra persona basada en que es mi pareja, mi esposa, mi marido. El otro tiene una imagen de quién soy yo. Y la relación se establece entre esas dos imágenes. La verdadera relación solo es posible cuando no hay imagen. La verdadera relación, cuando podemos mirarnos el uno al otro sin que se interponga la imagen guardada en la memoria, hecha de insultos y toda clase de recuerdos. Y no es precisamente esa imagen la naturaleza misma del observador. La imagen que tengo de la otra persona observa la imagen que la otra persona tiene de mí, si es que esto puede llamarse observar. Y a esto nosotros le llamamos relación, pero no lo es. No existe relación porque es un encuentro entre dos imágenes. Relacionarse significa estar en contacto. Por definición, el contacto no se puede establecer si el otro y yo presentamos él su imagen y yo la mía. Requiere mucha atención y una percepción intensamente despierta mirar al otro sin la imagen que tenemos de ella o de él, sin los recuerdos de cómo me insultó, de las veces que accedió a mis deseos, del placer que me ha dado de todo lo demás. Solo cuando entre dos seres humanos no hay imágenes, realmente hay relación de verdad. Sin duda, solo en la relación se revela el proceso de lo que soy. La relación es un espejo que nos muestra cómo somos en realidad. Pero como a la mayoría no nos gusta lo que vemos, empezamos rápidamente a disciplinarnos para cambiar aquello que consideramos negativo. Es decir, descubro en la relación, en las acciones de la relación, algo de mí que no me gusta, que considero indigno, vergonzoso, y de inmediato lo intento modificar.
y convertirlo en una cualidad positiva, lo que significa que tengo una idea preconcebida de cómo debo ser. Y en cuanto tengo una idea de lo que debo ser, es imposible que comprenda lo que soy. En cuanto tenemos una imagen de cómo creemos que deberíamos o no deberíamos ser, un modelo conforme al cual queremos cambiar, es obvio que no tenemos la más mínima comprensión de lo que somos en la relación. Es muy importante entender esto, porque aquí es donde la mayoría nos confundimos. No quiero saber lo que soy realmente en un determinado momento de la relación. Solo me preocupa cambiarlo, ser mejor. No me importa comprenderme a mí mismo, comprender lo que es. Dado que mis problemas son consecuencias de la totalidad de quién soy, es decir, de mis acciones en la relación con las cosas, las ideas o los demás seres humanos, es esencial que me comprenda a mí mismo. Sin conocerme a mí mismo, no tengo una base real para pensar. Inevitablemente, el dolor forma parte de las relaciones, como nos demuestra el vivir de cada día. Y es así, ¿no? Todas las relaciones implican dolor. Si en la relación no hay tensión de ninguna clase, deja de ser una relación y se convierte en un cómodo estado de sopor, un narcótico, que es lo que la mayoría preferimos y queremos. Y entre ese deseo de comodidad y los hechos surge el conflicto entre la ilusión y la realidad. Si reconocemos la ilusión como tal y la desechamos, podemos dedicar toda nuestra atención a comprender la relación. Pero si lo que buscamos es seguridad, no haremos sino alimentar una relación ilusoria, puesto que la grandeza de la relación está precisamente en su inseguridad. Al buscar seguridad en ella, le impedimos cumplir su propósito, que traerá consigo su particular vaivén de venturas y desventuras. El sentido de la relación es, sin duda, revelar en su totalidad el estado de nuestro ser. La relación es un proceso de autorrevelación en el que descubrirme a mí mismo. Ahora bien, esta autorrevelación es difícil de afrontar. Me obliga a hacer ajustes constantes, a desarrollar flexibilidad mental y emocional. Es un doloroso forcejeo con períodos de paz luminosa. Como la mayoría buscamos en la relación una seguridad exenta de riesgos, evitamos las tensiones o las dejamos de lado rápidamente. Preferimos la tranquilidad y la comodidad de una dependencia satisfactoria, un anclaje en que sentirnos a salvo, y así la familia y otras relaciones se convierten en un refugio, el refugio de la inconsciencia. Cuando la inseguridad penetra furtivamente en la dependencia establecida, como tarde o temprano ha de ocurrir, abandonamos esa relación y la reemplazamos por una nueva, con la esperanza de encontrar esta vez una seguridad perdurable. Pero en una relación no puede haber seguridad y la dependencia solo engendra miedo. Sin comprender ese proceso de búsqueda de seguridad y el miedo que la acompaña, la relación se convierte en una atadura que nos impide ser, en una vía de ignorancia. Entonces la existencia entera es lucha y dolor,
y no hay otra forma de salir de ello que con la claridad de pensamiento que emana de conocerme a mí mismo. Sabemos que en la actualidad nuestras relaciones son un constante enfrentamiento, forcejeo y angustia, o puro hábito. Si somos capaces de comprender plena, completamente la relación con un ser humano en particular, entonces quizás tengamos la posibilidad de comprender la relación con los seres humanos a gran escala. Si no comprendo mi relación con el único individuo, es imposible que comprenda mi relación con los individuos de la humanidad. Si mi relación con un determinado individuo está basada en la satisfacción de mis necesidades, en la gratificación, mi relación con la sociedad va a ser lo mismo. ¿Es posible vivir tanto en la relación con un solo individuo como con la sociedad sin exigir nada? Esa es sin duda la cuestión. Si utilizo la relación, solo como un medio para satisfacer mis deseos, una vía de escape, una distracción, no me puedo conocer a mí mismo en la relación. Y sin embargo es en el proceso de la relación donde se revela quién soy, donde me puedo descubrir, conocer. Siempre que esté dispuesto a investigar con seriedad la relación y a exponerme a ella. Porque al fin y al cabo no puedo vivir sin relacionarme. El problema es que solo queremos utilizar la relación para adormecernos, para que se nos complazca, para hacer algo. Vemos por lo tanto que la relación, si se lo permitimos, puede ser un proceso autorrevelador. Pero como no se lo permitimos, acaba siendo una mera actividad gratificante. Mientras la mente utilice la relación solo para tener la seguridad que busca, es inevitable que la relación sea fuente de confusión y antagonismo. ¿Es posible vivir en relación sin idea alguna de exigencia, deseo y gratificación? Cuando la relación es solo una idea, un pensamiento, hay conflicto, no hay amor. No puedo pensar en el amor. Puedo pensar en la persona a la que amo, pero ese pensamiento no es amor. Sin embargo, poco a poco el pensamiento va ocupando el lugar del amor. ¿Y puede la relación construirse sobre una idea? Si esa es su base, ¿no será una relación limitadora, opresiva, en la que por fuerza habrá discordia, riñas y amargura? El amor no es gratificación. Y solo puede haber relación verdadera cuando hay amor. Y el amor no es la búsqueda de satisfacción. El amor únicamente existe cuando me olvido de mí mismo, cuando hay total comunión, no entre yo y el otro, sino comunión con lo supremo, lo cual solo sucede cuando uno se olvida del yo. La mayoría de las relaciones que mantenemos se basan en la dependencia, económica o psicológica. Y esa dependencia nos crea miedo, engendra en nosotros posesividad, lo cual es motivo de fricciones, sospechas y frustración. La dependencia económica quizás se pueda resolver con leyes. Cuando hablo de la dependencia en la relación me refiero a depender psicológicamente de otro ser humano para querer satisfacer mi deseo de felicidad, mi ansia de ser alguien. En esa relación posesiva me siento reavivado, inspirado y dinámico. Siento que la pequeña llama de vida que hay en mí crece en intensidad gracias al otro.
Y como no quiero quedarme sin esa fuente de vitalidad que me completa, tengo miedo de perder a esa persona, lo cual se traduce en una posesividad angustiosa, que da lugar a problemas de toda clase. Por eso en una relación de dependencia psicológica siempre hay miedo y suspicacia, conscientes o inconscientes, a menudo ocultos bajo palabras dulces. Sin embargo, aunque dependo del otro, sigue existiendo en mí el deseo de ser una persona íntegra y psicológicamente independiente, completa en mí misma. La compleja cuestión que he de afrontar entonces en la relación es cómo amar sin depender, sin fricción ni conflicto. Cómo vencer el deseo de aislarme, de cerrar los ojos a la causa del conflicto. Si mi felicidad depende de la acción de otro, de la sociedad o de mi entorno, por fuerza los considero imprescindibles, así que me apego a ellos y me opongo violentamente a que cambien en ningún sentido, porque mi seguridad y bienestar dependen de ellos. Aunque intelectualmente sea capaz de comprender que la vida es un continuo proceso de flujo, de cambio constante, en el nivel emocional o sentimental quiero que los valores de los que depende mi bienestar psicológico sean inamovibles. Como consecuencia vivo en una constante batalla entre el cambio y el deseo de permanencia. Pero ¿es posible poner fin a este conflicto? La vida no es posible sin relación, pero al basar las relaciones en un amor interesado y posesivo, las hemos convertido en una actividad angustiosa y aborrecible. ¿Puedo amar y sin embargo no tener necesidad de poseer lo que amo? La verdadera respuesta a esta pregunta no vamos a encontrarla escapando de los hechos ni apelando a nuestros ideales y creencias sobre el amor, sino comprendiendo las causas de la dependencia y la posibilidad. Si soy capaz de comprender a fondo el problema de mi relación con otra persona, entonces quizás pueda comprender y resolver los problemas de mi relación con el mundo, porque el mundo es una extensión de quien yo soy. El sistema al que llamamos sociedad lo han creado las generaciones pasadas y nosotros lo aceptamos porque nos ayuda a mantener viva nuestra codicia, el afán de poseer, una concepción ilusoria de la vida. Y en esa ilusión en la que vivimos no puede haber paz, menos unidad. La simple unión económica entre países, establecida a base de coacción y de leyes, nunca pondrá fin a las guerras. Mientras no comprendamos nuestras relaciones individuales, no puede haber paz mundial. Y dado que esas relaciones se basan en un amor posesivo, tengo que darme cuenta en mí mismo de cómo surge, de cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Si soy intensamente consciente del proceso de esa posesividad y de la violencia, el miedo y las reacciones que provoca, nace de ello una comprensión completa, total. Solo esa comprensión libera al pensamiento de la dependencia y de la necesidad de poseer. Es dentro de mí donde puedo descubrir la armonía desde la que relacionarme. No puedo encontrarla en el otro ni en nada de lo que me rodea. La principal causa de fricciones en la relación soy yo. Ese yo que es el centro donde confluyen y se unifican todos mis deseos. Y si de una vez por todas me doy cuenta de que lo más importante no es
cómo actúa el otro, sino cómo actúo yo, cómo reacciono, si comprendo con todo detalle hasta lo más hondo la acción y reacción que salen de mí, entonces la relación experimenta un cambio radical. En la relación con el otro surgen problemas, no solo en el plano físico, sino también en todos los niveles de pensamiento y de sentimiento. Únicamente puedo estar en armonía con el otro si estoy en armonía conmigo mismo. Lo fundamental es la relación conmigo mismo. Y darme cuenta y tener presente que el causante de los problemas no es el otro, sino yo. Lo cual no significa que deba aislarme para evitar provocarlos, sino que debo comprender en mí la causa del conflicto y del sufrimiento. Mientras nuestro bienestar psicológico, ya sea intelectual o emocional, dependa de otros, esa dependencia nos causará miedo y por lo tanto sufrimiento. Si hay apego, no hay amor. ¿No es la relación que tenemos unos con otros un estado de dependencia psicológica? ¿Somos conscientes de esto? Hola Marcela. ¿No? ¿Nos hemos planteado esto? No hablo de la interdependencia física. Estamos hablando de la dependencia psicológica, ¿no? Por ejemplo, de mi hijo, porque quiero que él sea lo que yo no soy. Mi hijo será la culminación de todas mis aspiraciones y deseos. Mi hijo es mi continuidad, mi inmortalidad. Así que la relación que tengo con mi hijo, con mi pareja, con mi vecino, es un estado de dependencia psicológica. Y me da miedo encontrarme en un estado en el que no haya dependencia. Como no sé qué significa no depender, dependo de lo que leo, de la relación, de mis propiedades, de todos mis objetos, para sentirme seguro, para tener un prestigio, una posición. Y si no dependo de ninguna de estas cosas, dependo de las experiencias que he tenido, de lo que pienso, de la nobleza de mis propósitos. Así pues, nuestras relaciones se basan en la dependencia psicológica. Por eso todos vivimos aquí con miedo. Y el problema no es cómo dejar de depender, sino simplemente ver el hecho de que dependemos. Si hay apego, no hay amor. Y como no sé amar al otro, dependo de él. Mientras haya dependencia, habrá miedo. Y si hay miedo, no hay amor. Estamos hablando de la dependencia psicológica. No de que dependo de que el lechero me traiga la leche a casa hoy para tomar la leche. No. Bien. Es la dependencia psicológica. Depender interiormente de las ideas, de las personas, de mis propiedades, lo que me hace vivir con miedo. Esto significa que no me liberaré del miedo mientras no comprenda la relación. Y solo se puede comprender la relación cuando la mente observa en todo momento cómo se relaciona con todo. Este es el principio de conocernos a nosotros mismos, por eso somos relación. ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Y esto no requiere de esfuerzo. El esfuerzo aparece cuando pretendo conseguir algo, cuando yo trato de ser algo. Pero si sencillamente, sin tratar de liberarme del miedo,
soy capaz de escuchar el hecho de que el apego destruye el amor, la realidad en sí del hecho liberará a la mente del miedo en ese mismo instante. No puedo desprenderme del miedo mientras no comprenda la relación y su significado, mientras no me conozca a mí mismo. Solo en la relación se revela el yo. Observando cómo hablo con los demás, lo que pienso y siento sobre mis objetos y mis cosas, cómo me aferro a una creencia o a un conocimiento, dándome cuenta de la dependencia que tengo de todo. Ahí es donde empiezo a despertar al proceso de descubrir quién soy. Entonces lo importante no es, por lo tanto, cómo superar el miedo. Para eso basta con tomarse unas copas, unos vinos así, uno se olvida. No. Tampoco basta con ir a la iglesia o al templo, postrarse y murmurar palabras de devoción. Porque cuando termine y salga de la iglesia o del rezo que estoy haciendo, otra vez va a volver el miedo. El miedo se acaba únicamente cuando comprendo mi relación con todas las cosas. Y ese comprender no ocurre hasta que estoy dispuesto a conocerme a mí mismo. Y conocerme a mí mismo no es una abstracción lejana. Es algo que empieza ahora, aquí. Observando cómo trato yo a los demás, a mi pareja, a mis hijos, a mis empleados, bueno, si soy jefe de un lugar. La relación es el espejo en el que verme tal como soy. Si estoy dispuesto a mirar lo que soy, sin hacer ninguna valoración de lo que veo, entonces el miedo se extingue. Y de esa extinción nace un extraordinario sentimiento de amor. El amor no se puede cultivar, no es algo que yo pueda comprar. Si me propongo practicar la compasión, esa compasión será producto del pensamiento y por tanto no será amor. El amor llega misteriosa e inesperadamente en toda su plenitud cuando comprendo el proceso entero de la relación. La mente entonces se queda en silencio. Deja de llenar con sus cosas el corazón y así aquello que es de verdad amor se manifiesta. Bellísimo, ¿no? Esto de Krishnamurti. Bueno, a mí me encanta Krishnamurti. Bien, hasta aquí ha sido capítulo 1 de este libro que recuerden se llama ¿Qué estás buscando? De Krishnamurti. Y ahora vamos a ir explorando un poco este que se llama Cuando nada funciona, intenta no hacer nada, ¿no? O sea, elegí estos libros porque, bueno, se relacionan mucho con la temática de la no dualidad y del curso de milagros, ¿no? Hola. A ese que no sé quién es a ese. Ajá. Exacto, lo que dice Marcela. ¿Cómo nos hablamos a nosotros? Es que, fíjense en que, claro, bueno, si lo relacionamos con el curso de milagros, ¿no? Que tiene unos capítulos tan extensos acerca de las relaciones especiales, y muchas personas confunden y creen que esto de las relaciones, ¿no? Que es que ahora me llevo mal con este, entonces ahora, bueno, voy a pasar de una relación especial a una santa y ahora me voy a llevar bien, y solamente nos basamos en eso, en las conductas externas, y estamos muy abocados en el afuera, porque no queremos nunca ir adentro, ¿no? Por eso las relaciones son nuestro camino hacia el inconsciente, porque es que en realidad es donde vemos cómo realmente somos.
y dejamos de proyectar, ¿no? Y de sentirnos víctimas, de culpar a todo el mundo de lo que nos pasa, y lo que nos hacen, y no sé, qué sé yo, o que deberían ser así, de idealizar, y bueno, toda esa cosa, ¿no? Y bueno, Krishnamurti fue un gran maestro y obviamente hay que aprovechar las enseñanzas que nos pueden ayudar un poco, ¿no? A salir de este atolladero. Dejar de andar buscando, por eso se llama así, ¿qué estás buscando? Porque es que buscamos no sabemos ni lo que buscamos, ¿no? Porque lo que buscamos está dentro nuestro. Bien, entonces, este libro, que es de este autor que ya me olvidé el nombre, bueno, no voy a ir de vuelta para atrás para ver el nombre porque es un nombre difícil. Se llama... a ver, esperen. Bueno, acá dice quiénes lo tradujeron. Acá está. Frank Kinslow. Bien. Y ahora van a ver por qué. Me parece ser que este autor tiene otras obras, ¿no? Anteriores que no sé cuáles son. Capaz que al final las nombra. Después, cuando lleguemos al final, se las leo a ver qué otros libros tiene, pero... comienza, ¿no? Con justamente el arte de la nada, ¿no? A nosotros como que la palabra esta nada nos causa un poquito, ¿no? Pero dicen que hay un proverbio que dice, qué bonito es no hacer nada y después descansar. Imagina un mundo en el que dejándote llevar por tus deseos más íntimos realizas el trabajo que de modo natural te atrae y te apasiona. Concuerda a la perfección con tus talentos e intereses. Es un trabajo que te regenera en vez de agotarte. El tiempo pasa volando, centelleante como una bengala encendida, arde en tu interior la creatividad. Bueno, tienen que haber un bueno. Lo que haces te motiva, te enorgullece, sientes que eres parte cohesiva, coadyuvante de un plan a mayor escala, estás completo, vives en consonancia con tus talentos, ¿no? Ahora, aléjate un poco de esa imagen que acabamos de describir y abre el plano, ¿no? Hasta que tengas bajo los ojos tuyos una ciudad llena de gente como tú, donde todas las personas forman parte de un plan, ¿no? Productivo y creativo. Todos se apoyan unos a otros con alegría, cooperan desinteresadamente. Por ahí surgen conflictos, pero se resuelven rápido. Bien, no existen las emociones distorsionadas, ni los comportamientos aberrantes. Esta ciudad no es un lugar de mentes individualistas y metodologías, nacidos del egoísmo. Es una sola, ¿no? Ahora, aléjate de esa imagen y abre un plano más todavía. La Tierra entera, ¿no? Todos los individuos de todos los países viven en armonía. Todos en sí llevamos dentro esta visión de la utopía, ¿no? Estaba en nosotros cuando irrumpimos en este mundo y tomamos aquel primer y potente aliento de vida que nos llenó los pulmones para respirar por primera vez. Estaba en nosotros en la niñez, antes de que nos cargaran con todas las limitaciones y creencias que nos cargaron, ¿no? Pero claro, la hemos dejado a un lado, ¿no? Como oculta en un sótano, adormecido. Esto es lo que vamos a aprender ahora,
como toda esa oscuridad puede salir a la luz. Todos ya poseemos lo que necesitamos para ver esa luz. Bien. Todos tenemos ese potencial. Tenemos una capacidad de visión, imaginación y buenas intenciones. A ver, yo estoy resumiendo acá porque esto es todo un discurso, ¿no?, que hace el autor. Este proceso, dice el autor, que él ha descubierto de cómo lograr esto, ¿no? De cómo cuando te das cuenta que nada funcione, intenta no hacer nada. No precisa que visualices un desenlace positivo, ni que albergues pensamientos positivos, ni generes emociones positivas. No requiere de la creencia o la fe en ningún talento o habilidad en particular, ni afirmaciones e intenciones, o una vívida imaginación con la que concebir en detalle un futuro utópico. Todos estos son esfuerzos mentales, y apelar a una mente angustiada para que cure su angustia es como pedirle al zorro que se encargue de proteger el gallinero. Para arreglar una mente estropeada, escuchen esto, ¿eh? Para arreglar una mente estropeada hay que salir de la mente. Y eso es lo primero que te voy a enseñar a hacer. Cómo salir de la mente, ¿no? Bien. Todo esto acá lo estoy resumiendo porque es todo, digamos, el prefacio del libro, ¿no? Bien. A ver. Veremos. Bueno, espero que disfrutes con este libro, dice, ¿no? El mensaje que contiene es sencillo, pero a la vez es profundo. Bien. Bueno. Ahí vamos a arrancar. Entonces, en el capítulo 1 lo que hace es como introducir al lector a con lo que se va a encontrar, ¿no? Está bueno. Y ahora vamos a ir a ver por qué nada nos funciona. Yo creo que los que hemos estado, ¿no?, ya hace tiempo que somos, bueno, podemos decir buscadores, parece que somos buscadores hasta que nos damos cuenta que no hay nada que encontrar. Hemos pasado por muchas terapias, caminos y qué sé yo, hasta que nos damos cuenta que en realidad nada funciona en este mundo, ¿no? Pero acá está bueno porque el autor explica por qué nada funciona, ¿no? Dice, la revolución que ha provocado esta revelación de que nada funciona ha reducido el sufrimiento y ha mejorado la calidad de vida de muchas personas. Es la razón por la que estamos explicando esto, por qué nada funciona. Esto no depende de tu mente, sino de tu conciencia. Pregúntate, ¿tienes conciencia? Claro que sí. Si no tuviéramos conciencia no estaríamos escuchando esto, ¿no?, ni leyendo esto. Y esa conciencia no es un producto sintético que tengas que generar como harías una emoción positiva. Cuando estás despierto, estás consciente, naturalmente y sin esfuerzo. El segundo ingrediente de esta sorprendente receta para eliminar el sufrimiento y aumentar el éxito es la percepción.
La percepción es el modo en que llenas la conciencia. Percibimos a través de los sentidos. ¿Bien? Cuando vemos una flor, la imagen entra en nuestra retina. Esa percepción que la retina tiene de la flor se transforma en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. El cerebro la traduce en una imagen de flor que estás mirando. Esto es un proceso automático instantáneo. Bien. En este caso verías la flor, pero sin conciencia, y no sabrías que la flor existe. Si el ojo fuera una cámara fotográfica, la percepción sería el procedimiento de hacer la foto. Es decir, de captar, gracias a la lente, la imagen de la flor y grabarla en tu tarjeta de memoria. En esta analogía, la conciencia es la luz que hace posible todo el proceso. Porque sin luz no hay en realidad una imagen de la flor y por lo tanto no hay percepción de ella. En lo que a ti respecta, sencillamente no existe. Hay muchas tonalidades de conciencia. Puedes estar alerta, cansado, distraído, drogado. Si concebimos la conciencia como luz, los distintos tipos de conciencia representan las distintas intensidades de luz. Supongamos que la mayor intensidad de luz posible alcanza un 10 en la escala, ¿no? Luz-conciencia. En ese caso, la conciencia ordinaria del día a día tendría un valor de 4 o 5 en la escala del 0 al 10, lo cual equivaldría a usar la cámara para hacer una fotografía en el exterior en un día nublado. Dependiendo del grado de fatiga, la conciencia podría llegar solo a nivel 2 o 3, que sería como hacer una foto de noche. Un estimulante como la cafeína haría ascender temporalmente la conciencia hasta el nivel 6 o 7, y esto iría seguido de una fatiga de rebote que haría que descendiese en la escala hasta el nivel 2 o 3. Sería como hacer una foto con flash y tener que recargar luego la batería. Este descubrimiento es una manera de percibir la conciencia pura, a la que le correspondería un 10 en la escala. Tener conciencia pura es como hacer una foto en las condiciones de luz perfecta. Percibir con conciencia pura nos ofrece el reflejo más vibrante y verdadero de la vida y nos libera de tener que forzarnos por ver la vida con claridad. Nos da una oportunidad de apreciar auténticamente el mundo en el que vivimos. ¿Qué es entonces la conciencia pura? La conciencia pura es nada. Para tu mente, al menos, la conciencia pura no existe. Y es así porque no tiene forma. Lo mismo que la luz del día en la analogía de la cámara fotográfica, la conciencia pura está en todas partes. Pero básicamente no nos percatamos de ella. La realidad es que no vemos la luz como tal. Miramos a su través. Gracias a la presencia de la luz podemos ver los objetos que iluminan, pero la luz en sí se mantiene oculta. Y lo mismo le ocurre a la nada de la conciencia pura. Y ahora vamos a ver la técnica esta de la nada. Acá el autor lo explica como una técnica, ¿no? Siéntate en un sitio donde nadie vaya a molestarte, ¿no? Bueno, yo las instrucciones las voy a decir. Acá él dice que las podemos grabar, ¿no? O que alguien nos las lea. Bueno, en este caso yo se las estoy leyendo, ¿no? Bueno, acá dice que la grabación también la podemos conseguir en internet. En una página se llama Sistema Kinslow. Vean, por si quieren buscarla por ahí. Se llama la técnica de la nada. Bien. Cierra los ojos
y dejo que la mente divague en la dirección que quiera. O sea, no tengo que hacer ningún esfuerzo, solo cerrar los ojos. ¿Bien? Y tomar conciencia de lo que estoy pensando. El contenido de lo que estoy pensando no tiene importancia. Solo tiene importancia que me dé cuenta de que existen esos pensamientos. Observarlos relajadamente, como si estuviéramos viendo una película. Que crucen los pensamientos por la pantalla de mi mente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mirando mis pensamientos. Con calma voy a ir más allá de los pensamientos. Tratar de mirar más allá y darme cuenta de que más allá de esos pensamientos no hay nada. Cada vez que los pensamientos regresen, los observo un rato y luego vuelvo a mirar más allá de los pensamientos, a la nada. Esto hay que hacerlo durante 2 o 3 minutos. Es un ejercicio totalmente sencillo, ¿no? Esperen que voy a tomar de vuelta. Cuando termino de hacer esto, después de 2 o 3 minutos, tengo que notar cómo me siento. En respecto a mi cuerpo, a mi mente, si mi mente está más tranquila. Eso es no hacer nada. Fíjense, la técnica es, perdón, la técnica de la nada, que consiste en no hacer nada, solamente quedarme así. Bien. La nada es la pantalla en la que se proyectan tus pensamientos. En cuanto has tomado conciencia de la pantalla en sí, los pensamientos pierden consistencia. Es como si yo me diera cuenta que esos pensamientos están proyectándose en una pantalla. Entonces yo, en lugar de quedarme centrada en los pensamientos, me enfoco en mirar más allá, o sea, a la pantalla. Darme cuenta que en realidad la pantalla está en blanco. Para ponerlo con otras palabras, ¿no? Esto se los digo yo en otras palabras, porque para no decirlo como lo dice acá el autor, ¿no? Si yo me voy al cine, por ejemplo, ¿no? Me siento en una butaca y tomo conciencia de la pantalla, y sé que la película que están proyectando está allá atrás, ¿no? La pantalla está siempre presente, aunque rara vez le prestemos atención. Lo mismo sucede aquí. La nada está siempre presente detrás de nuestros pensamientos. Al hacerme consciente de la nada, despejo la mente de mis pensamientos, de pensamientos en sí, ¿no? Y fíjense en que para hacer esto no me hacen falta años de práctica. He tardado literalmente unos segundos en dejar atrás los pensamientos y tomar conciencia de la nada que existe más allá de los pensamientos. Bien. ¿Y qué hay en esa nada? Claro, seguramente esta te parecerá una pregunta absurda. Dirás, que nada es nada, ¿no? Si nada es nada, pero resulta que en la nada hay algo, y ese algo es conciencia. No conciencia de un objeto, como la luna, una manzana, sino conciencia de nada. A esto es a lo que le llamamos conciencia pura. La conciencia pura es el estado fundamental, el constituyente esencial de todas las cosas creadas, ¿no? O sea que me estoy haciendo consciente de la conciencia pura. Todo lo que experimentamos es gracias a la conciencia pura.
Y la mayoría de nosotros ni siquiera sabe que la tiene, y mucho menos que es su naturaleza. No es más primordial que nuestro trabajo, nuestra familia, porque sin conciencia pura no tendríamos ninguna de esas cosas. La conciencia pura es la que hace posible que sintamos, que pensemos, que percibamos y que experimentemos la vida. La conciencia pura es la esencia misma de quienes somos. Hasta este momento, la conciencia pura ha estado oculta, como trabajando tras los bastidores en un teatro, ¿no? Ahora que tomo conciencia de la conciencia pura, sintonizo con la corriente sanguínea de la creación. Cuando tomo conciencia de la conciencia pura, adquiero la misma cualidad y los misterios de la vida se nos revelan ante los ojos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que voy a tener más energía, más éxito, voy a disfrutar más. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, la conciencia pura se asemejaría a la no energía, de la que nacen todas las formas de energía. Todo lo que percibes, las gotas de lluvia, el zumbido de un ave, de un insecto, ¿no? El reflejo de tu cara en el espejo, todo empieza siendo conciencia pura. Claro, esto parece todo muy bonito, ¿no? Diríamos, ¿a quién le importa? Claro, porque a nuestra mente no le interesa la conciencia pura. Porque nuestra mente no puede tener una percepción directa de la conciencia pura. Para la mente, la conciencia pura es nada. Y si no puede percibirla directamente, eso significa que no puede hacer lo que más le gusta. ¿Qué le gusta hacer a la mente pequeña? Identificar, analizar, manipular, innovar. Entonces, la mente pequeña se aburre muy rápido de la conciencia pura. ¿Se entiende esto? Vamos a relacionarlo. Esa idea loca, la mente que se separa de la conciencia pura, del todo, porque le resulta aburrido, porque quiere pensar por su cuenta, tener sus propios pensamientos. Bien. ¿Qué podemos hacer entonces para que podamos estar en esa, o ser conscientes de la conciencia pura, y no estar en esta mente pequeña? Hay una nueva palabra, se llama EU, se los voy a deletrear porque es difícil, sino eumoción. Eumoción es única. Tiene, por así decirlo, un pie en cada mundo. Es conciencia pura sin forma a la vez que la primera expresión de la conciencia pura en tu mente. A ver, esperen que lo leo bien. Emoción. Se los voy a escribir acá en el chat. Emoción. No emoción, sino emoción. Bien. A ver, esperen que sigo por acá. Cuando miro el agua del océano, nos podemos dar cuenta que el agua adopta muchas formas, ¿no? En la superficie hay olas, hay espuma, corrientes. Por debajo está el agua, ¿no? Con una diversidad de temperaturas, densidades, grados de claridad. La superficie puede ser muy inconstante porque tiene olas, ¿no?
y estar a la vez muy quieta el agua del fondo, mientras por la superficie hay olas. Si tu mente fuera el océano, la conciencia pura sería el agua y la emoción. Las diferentes formas que el agua adopta, tus pensamientos, serían semejantes a la inmensa variedad de formas de vida que habitan el océano. ¿Sí? Vamos a leerlo de vuelta esto para comprender. Entonces, cuando miro el agua del océano, ¿no?, veo que el agua adopta diferentes formas. En la superficie hay olas y espuma y corrientes. Por debajo de ella el agua presenta toda una diversidad de temperaturas, densidades y grados de claridad. La superficie puede ser muy inconstante y estar a la vez muy quieta el agua del fondo. Si tu mente fuera el océano, la conciencia pura sería el agua y la emoción, las diferentes formas que el agua adopta. Tus pensamientos serían semejantes a la inmensa variedad de formas de vida que habitan el océano. Ahora vamos a salir de la analogía del océano y averigüemos por qué el pensamiento positivo, tal como hoy en día se practica, no funciona. Vieron que está de moda, pero piensa positivo, piensa positivo. Bueno, no funciona. Tenemos tendencia a considerar que los pensamientos negativos y positivos son dos condiciones diferentes de una misma percepción, lo mismo que el calor y el frío, son dos condiciones diferentes. Si consideramos, por ejemplo, que el agua caliente es negativa y el agua fría positiva, bastaría con añadir suficiente agua fría a la caliente para que ésta se enfriara en un momento. Eso es lo que piensan muchos, que si añaden suficientes pensamientos positivos a una percepción negativa, ésta se transformará en una percepción positiva. Pero en realidad, ese modelo no funciona. Los que intentamos sofocar una percepción negativa con pensamientos positivos, nos estamos engañando. Cuesta mucho mantener una actitud positiva en una situación negativa, mientras que percibir una situación positiva no cuesta nada. Una percepción negativa y una positiva no son dos condiciones diferentes de una misma percepción, sino que son dos percepciones distintas. Es como si yo tuviera manzanas y naranjas. Si yo intentara convertir las manzanas en naranjas a base de combinar unas con otras, el resultado sería un desastre. Y si luego tratara de convencerme de que ese desastre no es un desastre, estaría negando lo obvio, lo cual es a la vez dañino y agotador. Teniendo esto presente y volviendo a la analogía del océano, toda la vida contenida en un océano depende directamente de las condiciones del agua. Un pez de agua fría no se puede desarrollar en aguas tropicales. Un pensamiento positivo no puede prosperar en un ambiente negativo. Por muchos amigos que el pez de agua fría se lleve consigo en las aguas tropicales, a los pobres les será imposible vivir ahí. ¿Qué haría entonces ese pez de agua fría si estuviera practicando el pensamiento positivo? Trataría de convencerse de que las aguas cálidas en realidad son frías. Pero a pesar de lo que le diga la imaginación, la realidad de vivir en aguas cálidas seguiría actuando en contra de cada esfuerzo suyo por llevar una vida productiva. A medida que su calidad de vida se fuese degradando, experimentaría un malestar y una negatividad cada vez mayor, y cada vez se tendría que esforzar más por mantener en pie la ilusión del agua fría. ¿Te das cuenta? Sir Walter Scott escribió:
¿Qué enmarañada red tejemos la primera vez que practicamos el engaño? Bien. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. La cuestión es la siguiente. La negatividad tiene su valor. No nos hace ningún bien esconder la negatividad bajo la alfombra y decir, no existe, no existe. Bien. Al crear el engaño de la positividad, me pierdo la posibilidad de la posibilidad. Mientras me esfuerzo por mantener el convencimiento de que todo funciona a la perfección en mi mundo, me pierdo la posibilidad de mejorarlo de verdad. Si nuestro pez de aguas frías no practicara el pensamiento positivo o se empeñara en formular intenciones de abundancia, se encontraría con la pura y simple realidad de que no encaja. Y este descubrimiento sería su salvación y el primer paso hacia una positividad tangible. Tanto la negatividad como la positividad tienen un sentido en este mundo. Si negamos esta realidad, vivimos en la ilusión. Mientras que en cuanto admitimos que ambas, la positividad y la negatividad, trabajan juntas, la magia de la vida se pone en funcionamiento. Descenderemos a las profundidades de ese océano más adelante, en otros capítulos. El procedimiento que pronto vas a aprender es muy fácil de realizar. Cuesta más hablar de él y conceptualizarlo que ponerlo en práctica. Bien. Bueno, esperen porque hoy estamos. More, basta, vení. Bueno, volvamos a la analogía del océano que es la mente, ¿no? Y a la idea de que ser conscientes de esta palabra tan difícil, vení, que estoy luchando acá. Esta palabra que les escribí en el chat, ¿no? Que es esa a mí me cuesta pronunciar. Eumoción. Bien. Para poder ser consciente de condiciones del agua, como la temperatura, la claridad, ¿no? Antes de ser consciente entonces de estas condiciones del agua, temperatura, claridad, etc., yo antes tengo que ser consciente de la presencia del agua en sí. Si yo le digo a un pez, toma conciencia del agua en la que nadas, el pez me va a decir, ¿pero qué agua? Pero si yo saco al pez del agua y lo dejo percibir el aire, cuando regrese al agua, sabrá lo que es por contraste. Todas las diversas condiciones de la mente, o sea, pensamientos, emociones, recuerdos, percepciones, dependen de la eumoción. Y para ser consciente de ella, antes tengo que ser como ese pez fuera del agua. Tengo que experimentar lo que es la conciencia pura. Una vez que yo lo haga, o sea, que experimente la conciencia pura, ¿no? De la forma correcta, me voy a establecer en la gran quietud de la mente, como si yo descendiera hasta el fondo del océano. ¿Mm? Hay una gran cantidad de estudios científicos que alaban los beneficios físicos, mentales, emocionales, espirituales, de este estado mental de quietud que es semejante al que se alcanza en la meditación Zen. Bien. Bueno, hoy estamos... No sé por qué porque hay un auto acá afuera. Bueno. Yo la tengo a UPA para que por lo menos ella no ladre. Entonces, acá él empieza a hablar justamente de esto que descubrió, ¿no? Por una parte, tenemos que comprender
cómo experimentar al instante esa gran quietud mental, y por otra parte tenemos que comprender cómo permanecer en ella, aún en medio de la actividad más enérgica. Bien. Tal vez hayas escuchado que para experimentar la no mente, para despejar la mente de pensamientos, hacen falta años y años de práctica. Sin embargo, dice el autor, ¿no?, que descubrió que en unos pocos minutos se puede lograr esto. Bien. ¿Por qué? Porque tener conciencia de la emoción es un derecho de nacimiento de todos los seres humanos. El acceso indiscriminado a esta esencia íntima, esta quietud interior de la que emanan la creatividad, la armonía y la curación, es extensión natural de nuestra cualidad humana. Ya la traemos grabada en nuestro código genético. Bien. Entonces, ahora el autor va a explicar, ¿no? Bueno, los puntos, ¿no?, los pasos para poder lograr esto, que son. Habla de la percepción, que es automática e instantánea, que sin conciencia no hay percepción, que la conciencia pura es nuestra verdadera esencia, ser consciente de la conciencia pura mejora la calidad de vida, hay que invertir una energía inmensa para mantener una actitud positiva en una situación negativa, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Que tomar conciencia de la emoción elimina la negatividad al instante y sin esfuerzo, y que es un derecho de nacimiento de todos los seres humanos. Por eso lo que vamos a aprender, a ver cuándo vamos ya. Ya vamos como 1 hora y 20, con razón ya estaba medio que no me queda voz. En los próximos encuentros, recuerden que estamos trabajando con 2 libros a la vez, aunque parece que, pero hablan de lo mismo en realidad, porque Krishnamurti nos habla de cómo aprender esto de la relación con nosotros mismos, y este autor habla justamente de también aprender a relacionarse, porque es una manera justamente de contactar con la conciencia pura, ¿no? Lo que vamos a ver es esta técnica de él le llama quietud, de dónde viene y cómo funciona. Y les voy a decir la frase esta de Albert Einstein para cerrar. Si una idea nueva no parece absurda a primera vista, es que no tiene futuro. Quédense pensando en esa idea. Si una idea nueva no parece absurda a primera vista, es que no tiene futuro. Albert Einstein. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao. Gracias a Marcela y quién era, quién más estaba, a ese y a Mari. Chao, nos vemos.